Dice el canto, cada momento la vida Él me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. ¿Qué sigue? Hermanos, estamos en la recta final de poder ver a Cristo viniendo en gloria y majestad. El tiempo ha pasado, los años han corrido, pareciera que todo está normal, pero no, nos estamos acercando al día glorioso y la promesa de Dios que está cada momento. Él nos da la vida, Él es el que nos da la vida y por Él estamos en esta mañana en su casa de oración. Y por Él, hermanos, podemos vivir. Y con Él podremos verlo en gloria cuando Él venga por segunda vez. Esta semana se dio énfasis en la salud. Y como Ministerio de la Familia, hermanos, vamos a alinear este mensaje con el título La bendición de la salud en la familia. Vamos a pensar muchas cosas en esta mañana. Yo quisiera que pues nos desconectemos tantito del reloj. El reloj, hermanos, a veces es para algunas cosas es bueno, para otras cosas no es buena. Recuerdo cuando estaba Marta y María, Marta, afanada y turbada, porque a veces nos preocupamos por las cosas materiales que son importantes y creemos que eso es más importante que lo de Dios. Y Jesús le dijo a Marta, tú estás atribulada por las cosas menos importantes. María ha elegido la mejor y esa no se le puede ser quitado. Qué privilegio, hermanos, que estemos en esta mañana en la casa de Dios, en este lugar, y que podamos estar en espíritu y en verdad. Quiero comenzar leyendo la siguiente. Vamos a empezar a batallar con este aparatito. La siguiente gema, hermanos, que dice así: la salud, quiero que vayan conmigo, es un tesoro. De todas las posesiones temporales, es la más preciosa. La riqueza, el saber y el honor se adquieren a un precio elevado cuando se obtienen a costa de la pérdida del vigor de la salud. Pero ninguna de estas cosas puede asegurar la felicidad si la salud llega a faltar. Acompáñenme. Abusar de la salud que Dios nos ha dado es un terrible pecado. Tales abusos nos debilitan para la vida y nos hacen perdedores, cualquiera sea el grado de educación que alcancemos. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo con lo que acabamos de leer, hermanos, pero dice que la salud es un tesoro y de todos los que existen es el más preciado. Incluso en algunas versiones de la Biblia, cuando se traduce la palabra salud y salvación, en algunas ocasiones se maneja como sinónimo, hermanos, porque ha llegado tu salud, porque ha llegado tu salvación. Y es que tanto la salud como la salvación tienen como fuente Cristo Jesús, hermanos. No puede haber salud plena si no está Cristo en el corazón. No puede haber salvación si no está Cristo tampoco en el corazón. Pero esta nota introductoria nos dice que muchas veces, por deseos materiales, intelectuales, por metas terrenales, socavamos la salud, hermanos. Y más de uno nos ha tocado hacer eso. En el tiempo que llevo como profesor en la universidad, yo le he dicho a los muchachos: miren, muchachos, yo les voy a enseñar a que aprovechen el tiempo que tienen en clase. No los quiero ver desvelados allá en su casa a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y que luego le van a decir: es el doctor Oliveros. No. Vamos a aprovechar la clase sin desperdicio. Porque, hermanos, los muchachos se la pasan a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana. Y ustedes lo pueden ver en sus hijos. En una matadera terrible.
¿Eso va en detrimento de la salud, sí o no? A ver, pregunto. Dígame. Sí, hermanos. Sí, que van a obtener un título, pero ese título va a salir caro. Caro, hermano, porque cuando la salud comienza a faltar, y voy a hablar en términos generales de la salud, y ahorita me voy a enfocar, todo lo demás no tiene relevancia, no importa el dinero, no importa la fama, no importa nada. Tenemos una lista de hombres, acaba de morir hace poco uno de los modelistas más famosos, Giorgio Armani. A los 90 años se me llegó, pero con pura medicina, y él dijo la verdad. Y eso es literal. Desperdicié lo más importante. Me la pasaba en puras pasarelas, fue un hombre famoso, dejó miles y millones de dólares en el banco, pero al final de su cierre de vida se dio cuenta que lo más esencial no había cumplido, hermanos. No había cumplido. Vamos a ir con mucha reverencia a la palabra de Dios y los voy a invitar a que todos los que tengan su Biblia, hermanos, con mucho respeto, abran su Biblia. Vamos a tener el texto en la pantalla, voy a leer la pantalla para facilitar, pero tengan su Biblia abierta y vamos a ir parafraseando la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: y Moisés, 15, 25, 26, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. ¿Qué fue lo que le mostró, hermanos? Un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí, dice la palabra de Dios, allí, en ese acto, le dio estatutos y ordenanzas, y allí lo probó. Versículo siguiente, por favor. Versículo 26, si me cambian allá arriba en la pantalla. Ahí estamos. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Aquí viene la promesa, hermanos. Promesa de Dios. No de un servidor, no del espíritu de profecía, de Dios. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y quiero iniciar con lo siguiente. Ante las dificultades de la vida, lo primero que tenemos que hacer, completen ustedes, hermanos. Ante las dificultades de la vida, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Hermanos, Israel habían atravesado el Mar Rojo. Dios, con su poder, había roto 4 generaciones de esclavitud en Egipto, y con su poder, con 10 terribles plagas, había liberado, hermanos, de las garras del diablo a Israel, y ahora lo llevaba a la tierra prometida. A nosotros Dios nos va a dar la liberación final a través de 7 plagas, las plagas de Apocalipsis. Y hermanos, Dios hizo un milagro en el Mar Rojo. Pero después del Mar Rojo se encaminaron rumbo al desierto. Patriarcas y profetas dice que Moisés sabía que hacia donde la nube iba guiando, hacia donde iba dirigiendo Dios, porque Dios definió dirigir a Israel, Moisés solamente era un intermediario, hermanos. Dios iba dirigiendo a Israel, la nube se alineó hacia un lugar llamado, pues le pusieron mar, a un lugar donde había aguas, pero esas aguas no servían para tomar. Habían pasado 3 días y la poca agua que llevaban, hermanos, de reserva se había agotado, era insuficiente para los que iban allí. Así que dice patriarcas y profetas que Moisés se turbó, hermanos. Se turbó porque Dios los estaba guiando a un lugar donde los israelitas se iban a decepcionar. Y dice que cuando los israelitas vieron agua, dijeron: agua, agua, estaban felices. Pero Moisés por dentro estaba turbado porque sabía que no la iban a poder tomar. Él ya conocía el desierto. Recuerden que estuvo 40 años en el desierto.
Así que Moisés, y cuando llegan y beben el agua, se dan cuenta que el agua estaba amarga. Y hermanos, todo el pueblo, o la mayoría del pueblo, no clamaron a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Se empezaron a quejar, a murmurar, a criticar, a renegar, a hablar mal contra Moisés, a decir que Egipto estaba mejor, que lo que ofrece el diablo es mejor. Lo digo en esos términos para que se entiendan, y a reclamarle a Dios. Pero gloria al Señor, hermanos, que su siervo había sido capacitado en el desierto, y él, en lugar de derrotarse, clamó a Dios. El primer mensaje en esta mañana para todos los que estamos aquí: cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando venga la enfermedad, cuando venga el diagnóstico de cáncer terminal, leucemia, lo que venga, hermanos, en lugar de ponerse a llorar, en lugar de renegar, en lugar de derrotarse, en lugar de andar agotando todo, gastando todo el dinero de los médicos, y ya cuando todo se cierra, cuando ya no hay posibilidad, entonces buscar a Dios, no es así. Paso número 1, hay que clamar a Dios, hermanos. Recuerden que para que Dios pueda obrar, tiene que ser en el primer lugar. Busca primeramente el reino de Dios. No dice en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Muchas veces los seres humanos así somos, hermanos. Buscamos a Dios cuando ya no hay alguna solución. Entonces sí queremos que Dios intervenga. A veces Dios interviene, a veces Dios no hace caso a eso. Primer mensaje, hay que clamar a Dios. Después viene lo siguiente. ¿Qué más pasó allí? Hermanos, Jehová le mostró un árbol. Ese árbol es muy significativo, porque en esta mañana voy a contrastar la medicina de los egipcios con la medicina de Israel. Hermanos, los egipcios para aquel tiempo, ellos tenían algo que se llamaba la medicina de alto nivel. Era altamente especializada. Es decir, los egipcios eran como decir aquí Houston, decir los lugares grandes donde están los mejores médicos, los más grandes hospitales. Ahí ellos se creían que manejaban una medicina muy rara, porque esa medicina, más que como la medicina natural de Israel, la mezclaban con magia, la mezclaban con hechicería, la mezclaban, todo lo querían manejar con números, ocupaban a los animales, que el hígado de esto, como usted escucha, no, que tómate unas pastillitas del tiburón, y ahorita voy a explicar todo eso. Y mucha gente que cree que Dios va a dar remedios en animales inmundos, en cosas que no sirven, y esa era la medicina de Egipto, hermanos. Pero Dios iba a contrastar que Él no utiliza ese tipo de medicina, y por eso señaló un árbol. Un árbol señala, hermanos, a la dieta original del Edén. Pregunto, ¿sí o no? ¿No los escucho, hermanos? Sí, no estoy forzando el tema, hermanos. Ese árbol señala de que Dios ha dotado a la naturaleza para ocupar herramientas de sanidad a través de la naturaleza, de las plantas, los árboles, las semillas, las raíces y las frutas. Por eso es que la canela, y puedo empezar a hablar de muchas cortezas de árboles que son medicinales, los remedios que hoy por hoy están muy denostados, hermanos, y que a mí me causa curiosidad cuando hay médicos, algunos por ignorancia, otros por conocimiento de causa y otros por rebeldía, que denostan abiertamente los remedios. ¿Y cuál era la medicina de Israel? La medicina de Israel eran los remedios naturales, hermanos. Era la dieta del Edén y la dieta que fue modificada después del diluvio para los hebreos, la kosher. Es una dieta diferente. Y la dependencia de Dios. Por eso le dijo Dios a Moisés, echa ese árbol al agua. ¿Y qué pasó cuando echaron ese árbol al agua? Hermanos, Dios transformó un agua amarga
en un agua ¿qué? Dulce. Cuando uno va a Cristo, cuando uno clama a Cristo de todo corazón, hermanos, Dios nos transforma de amargura a dulzura. Dijo el apóstol Pedro: mas vosotros sois una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? De la amargura, hermanos. Las tinieblas significan amargura, enfermedad, problemas. Dios nos llamó de allí, pero nos llamó a su luz admirable. Qué hermoso. Avientan ese árbol que señala a los remedios naturales. Vamos a entender por qué nuestra iglesia, hermanos, utiliza los 8 remedios naturales. Algunos los modifican y que cualquiera dice: oye, pero ¿cómo que el agua? ¿Cómo que respirar? Eso lo hago todos los días. No creo que eso me ayude a mi salud. Dios trabaja. La medicina de Israel era una medicina simple y la de los egipcios era una medicina sofisticada. Es decir, allí se estaban contrastando, hermanos, los grandes especialistas con la medicina simple de Dios. La medicina simple de Dios. Muy bien. Pero después de que Dios hace el milagro, sucede lo siguiente, hermanos. Les dio estatutos y ¿qué más? Ordenanzas. En pocas palabras, les dio instrucciones. Dios, hermanos, siempre ha querido que su pueblo sea un pueblo preparado, un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo que lo represente dignamente en la tierra por ser hijos del Altísimo, porque es un grande privilegio el que usted y yo representemos a Cristo en la tierra, amigos. Es un grande privilegio inmerecido. Traemos la imagen de Él deteriorada por los años, pero Dios le dio instrucciones. ¿Qué instrucciones le dio? Todavía no fueron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los iba a dar en el Sinaí. Ya esos 10 mandamientos que venían en el ADN, que traían los seres humanos, habían sido casi borrados en 4 años de esclavitud en Egipto por el diablo, pero Dios en el Sinaí se los iba a recordar. Pero ahí mismo en Mara, en ese lugar que le pusieron Mara, Dios le dio estatutos, ordenanzas e instrucciones. Yo pregunto, en esta mañana, ¿son buenas las instrucciones, hermanos? ¿No escucho a los demás? Sí, son buenas. Si uno escucha las instrucciones, sobre todo del que sabe, en este caso, Dios siempre ha querido formar y educar a su pueblo. No hay alguien mejor, hermanos, que el médico de médicos. No hay nadie mejor que nos pueda formar, orientar. Y ahorita que contraste varias cosas, se van a dar cuenta cómo el diablo se ha escondido a través de muchos pseudomédicos y pseudomedicinas, pseudohospitales, hermanos, para querer denostar el poder de la salud a través del Evangelio. Dios dio instrucciones allí. Y entre las instrucciones que dio fueron las siguientes. Sintetizo. Pongan atención. Todas comienzan con la palabra sí. La palabra sí se llama condicional. Si haces esto, pasa esto. Si no haces esto, no pasas esto. Y bueno, el que a pesar de los resultados no entiende, a ese se le llama rebelde. Rebelde. Yo conozco a personas que están en el piso y dicen que están de pie. Y conozco a personas que andan, hermanos, en rebeldía y ellos dicen que no son rebeldes. Si oyeres, ¿cómo? Atentamente la voz de Jehová tu Dios. No hay una forma. Si usted escucha a Dios o yo lo escucho de manera parcial, no funciona, hermano. No funciona. De manera parcial, Dios no puede hacer los milagros que Él tiene prometido para su iglesia. Hay que escuchar con atención. Y luego viene algo importante. El escuchar debe ir acompañado con el hacer. Y si eres lo recto delante de sus ojos, es decir, una vida, hermanos, de testimonio, con las evidencias que se pueden palpar, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Ya se les olvidó qué dijo el texto bíblico? Ninguna enfermedad
les va a venir. Hermanos, esto no es profecía. Este no es un lenguaje simbólico. Este no es un asunto. Yo sé que a lo mejor a más de unos hay una vocecita que le está diciendo aquí, no, no creo, todos nos enfermamos. No, no creo. A todos nos viene algún mal, a todos, a todos. Y hay una vocecita aquí que quizás está hablando bonito, suavecito. Dice, no, mira, aunque obedezcas. Yo quiero reconocer que hay casos como el de Job, pero se llama excepciones a la regla, hermanos. Que por fiel, Dios permitió que lo probaran, pero esa enfermedad no lo pudo llevar a la tumba. No pudo, hermano. Al contrario, fue curado. Y sabemos que no fue curado muy rápido porque Job, en lugar de reconocer, se puso a debatir con Dios. Nunca nos pongamos a debatir con Dios, hermanos. Cuando llegue algo, mejor hay que ir de rodillas y clamar a Dios. Y aquí aprendemos lo siguiente. Quiero que quede claro lo siguiente. La obediencia es una condición, ¿para qué? ¿No los escucho, hermanos? La obediencia es una condición, ¿para qué? Para la salud. No existe salud en desobediencia. No hay salud en desobediencia. ¿Y por qué no existe la salud en la desobediencia? Hermanos, el origen de todos los males se llama pecado. ¿Cómo se llama? Pecado. La enfermedad, escuchen bien, la enfermedad es un fruto del pecado. Así como el adulterio, el asesinato, el chisme, el odio, el rencor, son frutos del pecado. El pecado es apartarse de Dios. Es cuando usted se aleja de Dios, y cuando usted se aleja de Dios, empiezan a brotar los frutitos, como cuando usted avienta semillas en el campo. Si son de melón, nacen melones. Si son sandías, nacen sandías. Si son pepinos, nacen pepinos. Depende de la semilla que sea, eso nace. El pecado engendra todo eso. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice, más los frutos de la carne son, y ahí hace una listota de todos los frutos del pecado. La obediencia es una condición para la salud. La hermana de Huay, en el Ministerio de Curación y en consejos sobre el régimen alimenticio, y en particular que hace profetas, comenta, hermanos, que Dios siempre quiso que Israel fuera un ejemplo de salud al mundo de aquel tiempo, y no nada más al mundo de aquel tiempo, sino al mundo actual. Que las personas pudieran glorificar a Dios a través de esa salud, pero salud inmejorable, de maravilla. Por eso Dios le dijo, yo voy a erradicar cualquier enfermedad de tu vida. En estos días, si usted quiere contratar un seguro de gastos médicos mayores, ¿saben cuánto cuesta, hermanos? Carísimos. Y en la medida de que los años van pasando, más caros, porque la constante es de que la mayoría no va a tener enfermedades como gripita, cositas así, no. La mayoría es ya cuchillo, hermanos. Enfermedades que la van a llevar hasta la tumba. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado de esas enfermedades? A ver, pregunto, ¿cuál es el resultado? No los escucho, hermanos. La desobediencia nos cuesta trabajo, y quiero decir en esta mañana, el mensaje comienza con el expositor, hermanos, para que no vayan a pensar que yo estoy predicando de aquí para allá. La causa fundamental es la desobediencia a las leyes de salud, a los mandamientos de Dios, porque la relación espiritual está conectada con la relación física. No puede haber salud con un violador de los mandamientos de Dios. Todos esos que salen en el YouTube y todos esos que hablan de salud y son violadores de los mandamientos de Dios no tienen salud, porque no hay salud sin Cristo, hermanos. Es imposible tener salud sin Cristo. Qué bonito mensaje. Ninguna enfermedad. ¿A cuántos les gusta estar enfermos, hermanos? ¿A cuántos? Hasta el día de hoy yo estoy peleado con la enfermedad. No me llevo.
no la saludo, tampoco la testereo. Cuando vino el COVID, gracias a Dios, el COVID, cero, no, Dios no le permitió que entraran. Pero parecía que me quería saludar. Me estaban espantando, no, que te tienes que vacunar. Y nosotros no nos vacunamos porque creemos lo que predicamos, hermanos. No predicamos nada más así de lo que nos imaginamos y hasta el día de hoy lo podemos testificar en los hechos. Yo sé que me puedo enfermar algún día, Dios lo sabrá si Él lo permite. Ahorita voy a explicar las causales, pero las causas fundamentales de la enfermedad son las desobediencias a los mandamientos de Dios y las violaciones a las normas de salud, hermanos, que Dios ha establecido y que Israel fue capacitado desde allá en el tiempo antiguo y que a lo largo del desierto Dios los capacitó y que la iglesia de nosotros es capacitada con el régimen pro salud a través del ministerio de la hermana de Huay. Yo los invito a que no se lleven con la enfermedad. ¿Y por qué no va a haber ninguna enfermedad? ¿Por qué? Porque Dios va a ser nuestro sanador, hermanos. Recuerdo en mi niñez, conocí a una hermana en México que muchos se burlaban, hermanos, y se reían, porque qué difícil es confiar en el poder de Dios. La mayoría, hermanos, confía más en una pastilla, confía más en una inyección, confía más en que lo lleven al hospital. La mayoría de los seres humanos así somos. Primero llámame al médico y luego oramos, o sí oramos, pero ya con el médico. Y ella decía lo siguiente: Dios es mi doctor. ¿Qué decía? ¿Cómo decía ella? Y hermanos, no había uno hermano, había varios hermanos que se creían, esta hermana es una ignorante. Ella decía, Dios es mi doctor. ¿Y quién dice eso? Cristo lo dijo allá en Mara, porque yo soy Jehová, tu sanador. De paso, en esta mañana, la palabra de Dios nos declara que Dios es el único que puede sanarnos. No hay nadie más en este universo que sane. Incluso los remedios naturales, Dios los utiliza como herramientas de sanidad, pero el poder viene de Dios. Dios es el que hace que germine la semilla, Dios es el que hace que los frutos que los árboles den frutos, Dios es el que hace todo eso para que usted, alimentándose bien, pueda tener beneficios. Yo soy Jehová tu sanador. Dios quiera que en esta mañana todos los que estemos aquí hagamos de Dios, hermanos, nuestro médico de médicos. Vaya que funciona. Vaya que funciona. Y sale baratito. ¿Sale barato, sí o no? Hermanos, porque los servicios de un médico del nivel de Dios, ¿cuánto costarían? Nadie los alcanzaría a cubrir. Yo soy Jehová tu sanador. Y les quiero decir que Dios no solamente sana la parte física, porque la salud incluye todo, el espíritu, el alma y el cuerpo, todo, la salud implica todo. Y hoy por hoy, hermanos, muchos a lo mejor no tienen una enfermedad física que conozcan, más sin embargo tienen enfermedades del alma. Hay muchas personas, la mayoría de las personas que viven en momentos muy difíciles, hermanos, de angustia, de desesperación, de estrés, bueno, de tantas cosas, de falta de aceptación, de muchos problemas, pero Dios es nuestro sanador. Voy a dar un enfoque al mensaje y lo voy a dirigir a lo siguiente. Y dice, el régimen alimenticio y la espiritualidad. ¿Cuántos creen que el régimen alimenticio tiene relación con la espiritualidad? Amén. Hay algunos que piensan que no, nomás yo le doy mi corazón a Cristo y mi boca no importa lo que como, ni lo que bebo, ni cómo me visto, eso no importa. Dios quiere el corazón, Él ve lo interior, lo exterior no tiene sentido. Ese es un pensamiento no bíblico, un pensamiento falso. Eso está comprobado, que hay una correlación, pero directa y fuerte entre el régimen alimenticio y la espiritualidad. O sea que esto no lo digo yo, está probado. Y usted le puede preguntar a cualquiera, hermano, que se consagre al Señor, su régimen alimenticio tiene que cambiar. ¿Qué fue lo que dijimos?
No los escucho, no los veo con... Tiene que cambiar, si no, no se está consagrando al Señor. Está correlacionado, hermanos. Está comprobadísimo. Y qué bueno que haya evidencias, porque de lo contrario, si nada más fuera por asuntos de que yo pienso, yo me imagino, no habría evidencias. Y miren, vamos a entrar, voy a acelerar el paseo, me está ganando el tiempo, y voy a empezar con el primer punto. En el Edén, la prueba de lealtad estaba vinculada con el apetito. Génesis 2:17, así dice la palabra de Dios: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué mensaje más claro, hermanos? Si tú comes de ese árbol, te vas a morir. ¿Y qué hizo Eva? ¿Y qué hizo? Comió. Y hermanos, murió Eva, murió Adán y morimos todos porque se vino en cadena. Bueno, si todo hubiera quedado allí, pues no pasaría nada. Pero vamos a ver qué sucedió. Hermanos, la palabra de Dios dice que antes de su segunda venida, las personas que van a vivir previos a la segunda venida de Cristo van a tener la misma problemática. Y miren lo que dice la palabra de Dios allí. Leo en Lucas 17, 26 al 30, y arriba puse como en los días de Noé. Miren nada más. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo de ¿quién? Del hombre de Cristo, hermanos. Comían, ¿y qué más? Y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio. ¿Y qué pasó? ¿No los escucho, hermanos? A todos. A todos. Es curioso. Comían y bebían. Está haciendo un énfasis, hermanos, en un estilo de vida desordenado, intemperante, de complacencia propia, de vanidad, de gusto por sí mismo. Eso es lo que quiere decir, y así lo interpreta el Espíritu de Profecía. Y normalmente, hermanos, el ser humano, los seres humanos, cuando Dios nos habla a través de la palabra, nada más tenemos dos maneras de responder: con humildad o en rebeldía. En rebeldía es que usted va a buscar todos los argumentos habidos y por haber para descartar el mensaje de Dios. Por eso dice Lucas, lo redacta de manera drástica: y a todos los destruyó. Porque la rebelión, hermanos, no es permitida delante de Dios. Todos los rebeldes en el día final van a acompañar al diablo y sus ángeles en el infierno en la ejecución final. Es muy delicado la rebelión, muy, pero muy delicado. Dios nos libre de ser rebeldes, hermanos, porque la rebeldía está identificada, está conectada con el diablo. Miren lo que dice el siguiente versículo. No nada más fue en Noé, con Noé. Miren nada más. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, Sodoma y Gomorra, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. ¿A cuántos? A todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Usted no se escandalice, hermano, de que ve a muchas personas todavía ya en el tiempo del fin comiendo carne, alimentándose con bebidas no recomendables y, bueno, ¿mande? En pecado. Esa es una señal del fin del mundo. Pero esa es una señal de los que no van a entrar a la patria celestial, hermanos. Es una señal que no nos debe de acompañar a nosotros. Por eso ahorita vamos a entender cómo está relacionado el régimen alimenticio con la vida espiritual. Está sumamente relacionado. Yo llevo años, hermanos, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios desde muy niño, y siempre le he pedido a Dios que si yo voy en un camino equivocado, que Él me diga cuál, y hay que rectificar, hermanos. Aunque tuviéramos que dar vuelta de 180 grados,
Hay que rectificar. El camino que llevemos, hay que rectificar. No podemos ir en un camino, si no sabemos, pues se entiende, la ignorancia me lleva allá. Pero si la luz del Evangelio me dice que por allá no va, yo tengo que rectificar. La generación de Sodoma y Gomorra y del diluvio nos anticipan que en el fin del mundo muchos hermanos van a caer en ese esquema. Voy a entrar a un punto aquí rapidísimo, que le puse así, la alimentación en la Biblia. Y quiero que pongan atención. De un tiempo a la fecha, yo me he quedado espantado, hermanos, de cómo el Internet está saturado, el YouTube, el Facebook, el TikTok, de falsos, y lo digo en esos términos, no de manera ofensiva, sino para poderlos etiquetar bien, de falsos promotores de la salud, hablando de regímenes contrarios a la Biblia, hermanos. Yo hace como unos 5 años escuché a una colega que es una doctora que participa, está en el sistema nacional también, se supone que en el CONACYT, ya cuando está uno en el CONACYT uno escribe, pues es uno más serio en la investigación, hermano. ¿Y a qué me refiero serio? Que cuando uno investiga algo, hay que aceptar el resultado de la investigación. Si la investigación dice que yo estoy mal, yo tengo que aceptar que estoy mal. Un investigador así lo hace, investiga y al final queda con los resultados. Cuando escuché que dijo, no, dice, es que hace muchos años se pensaba que la manteca de cerdo era mala, pero se acaba de comprobar hace unos cuantos años que la manteca de cerdo es buenísima. No acostumbro a interrumpir a nadie en público, nunca lo he hecho y creo que es más correcto. En ese momento no le dije nada, digo, lo vamos a platicar luego en corto. Pero quiero decirles en esta mañana, hermanos, que en el ámbito científico hay muchos investigadores que se prestan para hacer investigaciones sesgadas, investigaciones con un enfoque y a cualquier cosa que es mala le buscan la parte buena y la presentan de esa manera. Por eso es que de un tiempo a la fecha el uso del café lo han puesto, hermanos, aún en las filas de la iglesia como una bebida casi de los dioses, como una bebida que, olvídense, te nivela la presión arterial, bueno, te hace miles de cosas, porque Satanás va a trabajar de esa manera. Y bueno, no quisiera perder el tiempo hablando, pero hay varios, y lamentablemente varios de la fila siguen a esos falsos líderes, hermanos, que hablan de salud, pero contradiciendo la Biblia. Voy a hablar lo que dice la Biblia y no me voy a distraer con lo que dicen ellos. Me gustaría platicárselo, pero me alargaría. Voy a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Acuérdense, la obediencia es causal de que usted tenga salud. Si usted es desobediente, no va a tener salud, no va a tener. Su calidad de vida se va a desplomar. Se va a desplomar porque se va a desplomar. Sin duda. Miren lo que dice Génesis 1:29. Rapidito, hermano. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ¿qué cosa? Os serán para comer. Bien, ahí está marcado el régimen de alimentación, hermanos. Ahí está. Sigo. Perdón, voy a leer Génesis 2:9. Miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. ¿Delicioso qué? A la vista. Qué hermoso, hermanos. Y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Me detengo tantito. Hermanos, hace ya unos años he leído varios artículos científicos, he escuchado a varios expositores que hablan mal de las frutas. Y empiezan a hablar, no, que la fructosa, que la sacarosa y que la glucosa. Y como, pues esos son los términos que ellos manejan, pues las frutas todas tienen fructosa. Y empiezan a explicar que eso te va a dañar y que se meten con los carbohidratos y que, bueno, que las moléculas de hidrógeno, y empiezan con todo eso. Y hay un grupo de hermanos que de repente dicen, no, pues yo ya no voy a comer frutas. Igual le están denostando el pan, cuando el pan ha sido, hermanos, una base de alimentación desde el Edén hasta el día de hoy, hermanos. Aún en la Santa Cena se participa de eso. Y si yo empezara a explicar ahí me llevaría mucho tiempo, pero hay muchos hermanos que denostan
ya no te puedes comer la fruta porque no, mira que la fruta, que la diabetes y que empiezan tantas cosas habidas y por haber, presentando medias verdades. Yo veo en Génesis 2:9 que Dios dijo que las frutas es bueno. ¿Para qué es bueno? ¿No los escuchó? ¿A quién le va a creer usted más, hermanos? ¿No los escuchan? Pues ustedes creen más a los otros y por eso estamos, como dijo aquel, por eso estamos como estamos, hermano. Porque los seres humanos le creen más a los charlatanes. Dios es el único que no se equivoca, el único que no falla. Y les voy a poner otro ejemplo para que vean, hermanos, cómo la Biblia lleva su secuencia. El régimen de Dios es el régimen vegetariano, no hay otro. No voy a distraer en Levíticos 11 porque no tiene sentido. Levíticos 11 no está enfocado en una alimentación saludable. Está enfocado en una alimentación de animales limpios, pero no saludable. Éxodo 16, 31 y 32. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ya estoy llegando a la recta final. Y la casa de Israel lo llamó maná. ¿Cómo lo llamó? Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Ah, no, carbohidratos, no comas carbohidratos. No tiene las suficientes proteínas, no sirve. Ya me imagino a los actualizados otro día, no, esa alimentación es deficiente, te vas a poner anémico, se te va a caer la hemoglobina y todas esas cosas ahí. Te vas a morir, te vas a descompensar. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová, ¿a qué cosa? Ha mandado, llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os les di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Dios alimentó por 40 años a Israel, casi 3 millones de israelitas, con pan. Pero el pan es malísimo, hermanos. ¿O no es malísimo? Bueno, todo en exceso no es bueno. Mire, no voy a entrar en detalle. Yo sé que si usted quiere comerse el pan de Chetuagua y todo eso, como hay una ambición en el ser humano, los productos, quiero explicar lo siguiente. Hermanos, hace rato dije que la dieta de Israel era una dieta simple. ¿Se acuerdan? Y la medicina de Israel era simple, estaba basada en los remedios naturales, estaba basada en una medicina simple, estaba en su dieta, en su dependencia con Dios. La medicina de los egipcios era suculenta, platillos exóticos, vino, médicos especialistas, pero todos llenos de enfermedad, los egipcios. Entonces es importante que el alimento que uno coma deba ser simple. Lo muy elaborado puede causar problemas. Simple, así como dijo aquí. Caía la semillita, nada más la cocían, le daban su toquecito y listo. Vamos a ver qué pasó. Daniel 1, 8, 12 y 15. Leo rápidamente la palabra de Dios y dice así, miren. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Es decir, el cuerpo se contamina cuando la alimentación va contraria a lo que Dios quiere, hermanos. Y ahí vienen las enfermedades de manera automática. Miren lo que dice el versículo 12. Pongan atención. Te ruego, qué bonito, hermanos, qué bonito. Para eso que dicen, no, es que esa alimentación no sirve, es deficiente. Usted va con un nutriólogo, hermano, y le va a descalificar la dieta del Edén. Y le va a descalificar, y ojalá fueran nutriólogos de afuera, aún los de la iglesia. No todos, no todos. Yo estoy nada más señalando a los que van contra a la Biblia. A los que van a favor, yo no me meto con ellos. Pero a los que van en contra sí tengo que decirlo, hermanos. Alguien lo tiene que decir. Y si usted quiere hacer caso, pues va a haber consecuencias. Miren, dijo Daniel, vamos a hacer la prueba por 10 días. O sea, vamos a ver si funciona la dieta o no. ¿Y cuál iba a ser la prueba? Miren nada más. Nos vas a dar, ¿qué cosa? Legumbre a comer y agua, ¿qué cosa? A beber. Hermanos, es que los seres humanos somos cabeza dura.
Si hacemos un análisis, es que la ciencia en muchas cosas se distancia de las cosas de Dios. Cualquiera le va a decir que entre las legumbres y el agua la dieta no es completa. Cualquiera se lo va a decir. ¿Sí o no? Sí. Y le va a sacar ahí argumentos científicos. Yo de muchos argumentos científicos me río, hermano, porque la ciencia está en el suelo comparado con la palabra de Dios. Y lo digo con respeto. Muchos se espantan que la ciencia es el conocimiento de los hombres que Dios ha permitido, que a través de la observación va uno estudiando, llega uno a conclusiones, pero hermanos, Dios no tiene que observar nada ni estudiar. Dios sabe lo que funciona y lo que no funciona. Él nos hizo y sabe lo que debemos de comer para que nos vaya bien. Agua y legumbres. Y cuando llegó el final de los 10 días, ¿cómo estaba Daniel todo? ¿Cómo llegó Daniel todo ahí todo debilucho, todo ahí demacrado? ¿Cómo estaba Daniel? 10 veces, hermanos. Estaba Dios, hermanos, Dios bendijo su obediencia y su fe. No solamente lo puso fuerte, no solamente en apariencia, su intelecto rebasaba a los más grandes sabios de Babilonia en 10 tantos. Esa es la palabra de Dios, hermanos. En la iglesia no debemos perder tiempo en otras cosas. Esa es la palabra de Dios. Si tienes oído atento a mi voz, si me obedeces, si guardas mis mandamientos, ¿qué va a pasar? Ninguna enfermedad. Sí, el diablo te va a decir, te voy a enfermar. Bueno, tú dices eso. Pero Dios es mi sanador, hermanos. Porque yo soy Jehová tu sanador, el médico de médicos. Y bueno, la experiencia está. Daniel, hermanos, dio un testimonio en Babilonia. Dios quiere que su iglesia en el tiempo final demos testimonio también. Miren, voy a compartir lo siguiente. Estoy entrando a la recta final. Miren lo que dice Consejo sobre el régimen alimenticio. Pongan atención. Dice, el régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en la tentación y cometer ¿qué cosa? El régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en la tentación y cometer pecado. Por eso es que hay una relación grande, hermanos, entre el régimen alimenticio y la espiritualidad. Comparto la siguiente. Voy a compartir varias citas rápidos. Relación con la vida victoriosa. Miren nada más. El comer, el beber. Y fíjense, otro ingrediente más que añade el espíritu de profecía. Y el vestirse guardan una relación directa con el progreso espiritual. Ahí está la cita, hermanos, por si alguien la quiere checar, del espíritu de profecía. Lo que tú comes, lo que tú bebes, cómo te vistes, y claro, también va dirigido a mí, guarda una relación directa. Si voy creciendo en mi relación con Dios. Ah, no. Pero ¿qué es lo que pasa? Vístete como quieres, compórtate como sea, come lo que tú quieres, eso no te va a salvar. Y tristemente, líderes, hermanos, líderes de alto nivel dan ese mal testimonio en ellos mismos, con sus esposas, con sus hijas, con sus hijos. Es terrible. Y entonces recuerden que el evangelio es por testimonio. El evangelio no es teoría, hermanos. El evangelio es mensaje de salvación. El evangelio son bendiciones. El evangelio son buenas noticias. El evangelio es Dios que tenga. El evangelio no es que te vas a enfermar, que vas a sufrir. El evangelio es salud, es vida, vida en abundancia. Pero ¿qué es lo que pasa al diablo? No, tú comes lo que quieres, bebes lo que quieres y vístete como quieres. ¿Van conmigo, hermanos? ¿Allá atrás van? ¿Sí van conmigo? No me mueven ni la cabeza allá atrás, hermanos. Por lo menos para saber si van conmigo. Yo nomás estoy leyendo, Yo nomás soy el intermediario, ¿no? Este mensaje no es mío. Voy a entrar a la recta final, fíjense. Todavía no se ha acabado. Miren, sigo leyendo testimonios para la iglesia. Pongan atención. Nuestros hábitos con el comer, beber y vestir
Miren nada más, muestran si somos del mundo o estamos entre el número de aquellos a quienes el Señor, por el poderoso instrumento de la verdad, ha separado del mundo. Y hermano, y lo voy a parafrasear. Hay mucha mundanalidad y se exhibe de cuerpo entero en cómo te peinas, cómo te maquillas, cómo te vistes, cómo te comportas. Que ves en la televisión, hablaba nuestra hermana Judith hace rato de Netflix. Eso no, ni de loco nos debiéramos asomar nosotros allá, ¿no? O sea, número uno, hablando de manera racional, es una tontera estar pegado a un aparato perdiendo el tiempo. El tiempo es muy chico, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que servir en la obra, como que vas a tener tiempo para estar 2 horas pegadas allí. Miren cómo dice esa diapositiva, que esas características en cómo come uno, cómo bebe y uno cómo se viste, ¿qué es lo que marca? Si somos, y a mí me gusta, hermanos, compartir mensajes claros, porque un mensaje que me da claridad no me obliga a nada, ni siquiera es personal, es un asunto de definición. Cada quien va a definir en favor de lo que quiera. Dios le dijo a Israel allá en el desierto: yo te pongo el camino de la vida y te pongo el camino de la muerte, el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Tú eliges. Así es Dios, hermanos. Tú eliges. No, le dijo: tú eliges. Mas yo te recomiendo, le dijo Dios, que elijas el camino de la vida y vivas. Hermanos, que nuestro progreso, si nos está fallando eso, esa es una evidencia para rectificar. Un llamado a regresar. ¿A qué vamos a regresar? El Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas, y aquí pongo entre paréntesis, incluye verduras de hoja y legumbres y cereales sencillos. Dios les proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. Leo la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. El apóstol, hablándole a los corintios, se espantó. Le dijo: ¿acaso ustedes ignoran que el cuerpo es templo del Espíritu? Hermanos, el que el Espíritu de Dios Santo haya elegido su cuerpo y el mío como una morada es un grande privilegio para nosotros, inmerecido. Pero el Espíritu Santo no puede descender, hermanos, en una vida que no se purifica a través de la sangre de Cristo y que se santifica a través de la obediencia. No puede. Por eso es que el derramamiento de la lluvia tardía todavía no ha llegado, porque la iglesia no se ha preparado. Mientras haya una vida desordenada, eso no puede descender ahí. Recuerden que Dios, cuando pedía una ofrenda, la pedía sin tacha. No aceptaba que le llevaran un borrego cojo pues cualquier ofrenda que fuera mutilada. No, Dios quería que lo seleccionara bien. Lo mismo pasa. Si nosotros queremos que descienda el Espíritu, nos tenemos que consagrar. La verdadera santificación, ya estoy finalizando, no es una teoría, una emoción o una forma de palabras, sino un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana. Requiere, miren nada más, requiere que nuestros hábitos en el comer, beber y otra vez y vestir sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral, para que podamos presentar al Señor nuestros cuerpos no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto viste, hermano, ver en reuniones de líderes sacando café, Coca-Cola, carnes asadas. Ojalá fuera carne kosher, la que permite Levítico 11, pero llenas de sangre, hermanos, con grasa. Y la sangre y la grasa está condenada por la Biblia de manera estricta. De manera estricta. Y ahorita hay una teoría, hermanos, una teoría de muchos médicos que están diciendo que el problema en la salud no es la carne ni la grasa, sino que son los carbohidratos. Y eso es mentira.
Claro, es un tema a debatir y habría que ver qué es parte sí, que parte no. Están hablando que usted puede meterle grasa en alta, que el problema son los carbohidratos. Y a muchos ya los tienen engañados. Y que las frutas no sirven. Que las frutas, eso es pura fructosa que se convierte en glucosa y te empiezan a enredar. Y muchos siguen a esos líderes falsos, hermanos, en internet. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y termino leyendo en Apocalipsis 22:1 y 2. Vean, hermanos, hasta dónde va a llegar el régimen alimenticio. Apocalipsis 22:1 y 2. Vamos a invitar a los músicos que se vengan acercando, por favor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Vamos a comer puras frutas, hermanos, en el cielo. Que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hagamos, hermanos, de la luz que Dios nos ha dado a través de la Biblia, a través del Espíritu de Profecía, en nuestro acompañamiento para tener salud en abundancia, y dejemos que el médico de médicos, hermanos, Cristo Jesús, Él pueda, si nos llegáramos a pescar algún virus, alguna bacteria ambiental, que en el sistema inmunológico y con el poder de la oración, Cristo lo pueda neutralizar. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.